Esto es una de esas veces en las que el mercado no grita, pero habla muy claro, y si parpadeas te lo pierdes. Ayer muchos se fueron a dormir pensando que todo estaba en pausa, que Bitcoin simplemente estaba esperando, que las noticias no decían nada nuevo, pero hoy, cuando unes los puntos con calma, te das cuenta de que el mercado nunca estuvo quieto, solo estaba tomando posición. Ayer vimos un mercado contenido, ETFs entrando sin ruido, Bitcoin aguantando niveles clave sin euforia, memecoins drenándose lentamente y la macro enviando señales contradictorias. Nada explotó, nada colapsó, y justamente ahí es donde está el mensaje, porque los grandes movimientos no nacen del caos visible, nacen del control silencioso. Y eso es exactamente lo que estamos viendo estos días. Hoy, cuando conectamos esas señales con las noticias que han salido, el panorama empieza a tener dirección. La Fed no está improvisando, está midiendo. Bitcoin no está débil, está siendo probado. La minería no se está rompiendo, se está transformando. Y mientras muchos miran solo el precio, el verdadero cambio está ocurriendo por debajo, en la estructura, en la narrativa y en el destino tecnológico que se está formando delante de nosotros. Esto no es un resumen aislado de titulares, esto es una continuidad. Lo que pasó ayer explica lo que está pasando hoy, y lo que está pasando hoy nos está diciendo hacia dónde apunta el mercado cripto en los próximos meses. Un mercado donde la liquidez ya no se regala, donde la adopción real empieza a separarse del ruido especulativo, y donde Bitcoin sigue avanzando, no como una promesa, sino como un sistema que resiste, se adapta y empuja. Por lo cual, Satoshi maníacos, lo que vas a escuchar ahora no son noticias sueltas, son piezas de una misma historia. Una historia de control contra libertad, de paciencia contra impulsividad, de estructura contra caos. Y cuando termines este vídeo, vas a entender por qué estos días, aparentemente tranquilos, pueden ser recordados como el momento en el que el destino criptográfico empezó a inclinarse de verdad. Ahora sí, vamos noticia por noticia, porque aquí nada está pasando por casualidad. Macro y Fed, el primer trimestre de 2026 podría redefinir el ciclo cripto. Esto puede ser confuso, Satoshi maníacos, pero es en realidad bastante simple. El mercado no está reaccionando al pasado, está descontando el primer trimestre de 2026 como si fuera una bisagra histórica para todo el ciclo cripto. Según múltiples análisis macroeconómicos y datos recientes, la Reserva Federal de Estados Unidos estaría considerando pausar los recortes de tasas de interés en el Q1 de 2026 después de haber ejecutado 3 recortes a lo largo de 2025, y este solo movimiento cambia por completo la narrativa de liquidez global. Si la Fed decide frenar, el dólar podría mantenerse relativamente fuerte durante más tiempo, lo que históricamente reduce el apetito por activos de riesgo y presiona a Bitcoin y al mercado cripto en general. En ese escenario, varios estrategas advierten que Bitcoin podría retroceder hacia la zona de los $70.000. Mientras Ethereum podría estabilizarse alrededor de los $2.400, no por debilidad estructural, sino por un entorno monetario más restrictivo de lo que muchos esperan. No obstante, aquí aparece la variable que el mercado no puede ignorar, la llamada Stealth QE. Un mecanismo silencioso donde la Fed compra bonos a corto plazo para sostener la liquidez sin anunciar estímulos agresivos. Esto permitiría que el sistema financiero siga respirando incluso sin recortes formales, y bajo ese contexto Bitcoin podría mantenerse en un rango elevado, fluctuando entre los $92.000 y $98.000, impulsado por entradas constantes de ETFs y capital institucional que sigue viendo a BTC como cobertura estratégica. Por lo cual, Satoshi maníacos, este movimiento de la Fed se parece más a una partida de ajedrez macroeconómico que a una simple decisión técnica, donde cada pausa, cada palabra y cada bono comprado define el ritmo del mercado cripto. La gran incógnita es si este equilibrio tenso se romperá a favor de Bitcoin y las criptomonedas, o si estamos entrando en una tormenta de liquidez controlada mucho más larga de lo que el mercado está dispuesto a aceptar.
¿Bitcoin hacia los máximos otra vez en 2026? Mientras investigaba eso, descubrí este secreto que muchos pasan por alto. Bitcoin no necesita euforia constante para subir, necesita condiciones monetarias suficientemente laxas y tiempo para que la narrativa haga su trabajo. Diversos expertos financieros coinciden en que si el dólar comienza a debilitarse y las condiciones de liquidez se mantienen estables, incluso sin estímulos agresivos, Bitcoin podría revisitar sus máximos históricos y extender el movimiento hacia niveles que rondan los $150.000 en algún punto de 2026, y lo más interesante es que este escenario no requiere un nuevo evento espectacular, solo continuidad. Actualmente Bitcoin cotiza alrededor de los $89.000 tras no haberse unido al rally navideño, acumulando una debilidad superior al 7% en el año. Sin embargo, este tipo de comportamiento no suele marcar finales de ciclo, sino fases de acumulación silenciosa donde el mercado expulsa a los impacientes y deja espacio para el capital de largo plazo. Mientras tanto, guerreros del bloque, el mercado sigue atrapado en la eterna lucha entre control y libertad. Un dólar fuerte contiene el precio a corto plazo, pero la escasez programada de Bitcoin continúa presionando desde abajo de forma implacable. La pregunta no es si Bitcoin volverá a moverse con fuerza, sino si este periodo de aparente calma es la antesala de la próxima expansión o simplemente una pausa estratégica antes de un nuevo ataque al precio. ¿Computación cuántica realmente amenaza al Bitcoin? Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero la amenaza cuántica no se parece en nada a lo que cuentan los titulares alarmistas. A diferencia de la narrativa apocalíptica que circula en algunos medios, múltiples expertos en criptografía y computación coinciden en que la probabilidad de que una computadora cuántica rompa la seguridad de Bitcoin antes de 2030 es extremadamente baja. Las limitaciones técnicas, energéticas y de estabilidad hacen que un ataque realista sea prácticamente inviable incluso mirando hacia 2026. Y algunos especialistas sostienen que bajo los métodos actuales podría no ocurrir nunca de la forma que se imagina popularmente, así que criptonautas, la computación cuántica no es el fin del mundo cripto, sino un horizonte lejano dentro de una guerra tecnológica de largo plazo que Bitcoin tiene tiempo suficiente para anticipar. El verdadero desafío no es si llegará la computación cuántica, sino si la comunidad blockchain implementará las soluciones necesarias mucho antes de que esa tecnología sea realmente peligrosa. Minería Bitcoin en 2026. Presión de IA y cambio de modelo económico. Mientras investigaba eso, descubrí un patrón claro que está redefiniendo la minería de Bitcoin. Tras el último halving, la caída de recompensas ha puesto a muchos mineros bajo una presión sin precedentes, obligándolos a buscar nuevas fuentes de ingresos para sostener operaciones. Como resultado, cada vez más empresas mineras se están diversificando hacia inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento, utilizando su infraestructura energética para entrenar modelos, alquilar potencia de cálculo y estabilizar flujos de caja. Esto marca una transición profunda donde la minería deja de ser exclusivamente una carrera por bloques y se convierte en un nodo energético híbrido dentro del ecosistema digital global. Por lo cual, amantes de la descentralización, Bitcoin ya no solo asegura transacciones. También se posiciona como una pieza clave en la infraestructura energética del futuro tecnológico. La gran pregunta es si esta transformación fortalecerá la red a largo plazo o si abrirá un nuevo frente de concentración de poder dentro del ecosistema. Memecoins. La cruda realidad después de la fiesta. Esto podría ser el secreto detrás del movimiento que muchos no quieren aceptar. El mercado de memecoins ha sufrido una de las caídas más severas del ciclo, con descensos superiores al 66% desde los máximos de 2025 y pérdidas colectivas de decenas de miles de millones de dólares. Dogecoin, Shiba Inu, Pepe y Bonk han experimentado desplomes significativos, reflejando una clara rotación de capital hacia activos con mayor solidez, narrativa y utilidad real. Además, esta corrección no es solo un ajuste de precios, es la purga natural de una burbuja especulativa que necesitaba desinflarse para que el mercado pudiera seguir avanzando.
La incógnita ahora es si surgirán memecoins con fundamentos reales o si este sector quedará como una advertencia histórica dentro del mercado cripto. Una ciudad casi totalmente Bitcoin estaba escondido a simple vista, y aún así muchos no lo ven. En Lugano, Suiza, Bitcoin ya funciona como dinero cotidiano. Más de 350 comercios, restaurantes y servicios municipales aceptan pagos en BTC de forma habitual, desde un café hasta trámites públicos, demostrando que la adopción real no necesita promesas futuras, sino infraestructura y voluntad política. Entonces, criptonautas, Lugano no es una teoría ni un experimento, es una prueba viviente de que la soberanía financiera puede existir aquí y ahora. La pregunta final es si Lugano será una excepción controlada o el primer modelo replicable de una adopción global real. Hoy recorrimos el pulso real del mercado cripto, la estrategia de la Fed, el futuro de Bitcoin en 2026, la verdad sobre la computación cuántica, la evolución de la minería, la purga de las memecoins y la adopción real en Lugano. Esto no es ruido, es estructura de ciclo. Si quieres que el próximo guión profundice aún más en liquidez de ETFs, estrategias de supervivencia para este ciclo y cómo posicionarse con mentalidad de largo plazo, dilo en los comentarios y lo construimos paso a paso. Satoshi maníacos de la criptoesfera, aquí no venimos a prometerte velas verdes, venimos a leer el tablero antes de que se mueva. Por eso, si este análisis te aporta claridad real en medio del caos, apóyalo con un like, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene no se anuncia, se anticipa. XD.